Folklornet, del estudio del folclore a su vivencia. Bueno, maestro Julián, bueno, coméntenos, pues reitero, pues para, seguramente, y esto no es de, digámoslo, desconocido para muchos, sabemos del trabajo que su merced viene adelantando desde años atrás, hemos podido escuchar su historia de vida. Si su merced quisiera contextualizar, pues para adentrarnos cómo ha sido este trabajo en el departamento y cómo contextualiza pues todo este proceso de investigación y lo que pues su merced nos viene orientando en torno a la proyección folclórica desde su experiencia en el departamento de Caldas. Muy buenas tardes, Mauricio. Muy buenas tardes, apreciados colegas, estudiosos y practicantes del folclore en términos globales. Me complace mucho poder comunicarme con ustedes a través de este medio. Me encanta eso. Digamos que he sido un seguidor del chat de folklore.net, aun cuando no acostumbro a intervenir mucho. Hay información muy importante para todos, desde luego. Sin embargo, pues yo aporto lo que sé desde mi experiencia en una región concreta. Como ya lo dijo Henry Augusto Trejos, es muy específica, es el departamento de Caldas, pero desde luego que no es posible llevar a cabo un estudio solo sobre una pequeña porción de nuestro país si todo está absolutamente entrelazado. Lo que no está tan entrelazado en sus realidades son los procesos históricos que cada región en Colombia vive. Por eso yo pienso que Zona Andina Colombiana tiene unas características, unos procesos. Desde luego que el folclore va de la mano con la historia y con todos los procesos que se van dando, muy especialmente la parte social. Esto afecta muchísimo y le va dando una determinada dirección a la cultura. Actualizo un poquito mi trabajo personalmente. Yo inicié digámoslo así, este proceso, este trabajo en 1966. Yo soy riosuceño, de modo que, y les puedo contar más como una anécdota de qué manera se inició esta inquietud. Yo estuve poco menos de un año y medio llevando a cabo estudios académicos preuniversitarios en Estados Unidos, concretamente en California. Al regresar, pues me di cuenta del gran vacío, de ese vacío de no conocer una cultura y la sensación de perderla sin conocerla. Es muy duro, es muy difícil, ya que nosotros vivimos una cultura inconscientemente e inconscientemente la perdemos. Cuando tenemos esa sensación de pérdida es cuando nos preguntamos y hacemos un cuestionamiento sobre esa cultura que aparentemente hemos perdido. Por eso mi regreso a Colombia en 1966, el día mismo de regresar al país, considero yo que estaba ya buscando una identidad, vinculándome en general a la actividad en general cultural, para irme centrando poco a poco en el folclore, al advertir que allí están las claves de todas nuestras carencias de identidad. De suerte que me cuestioné acerca de mi propia región. Yo partí de lo mío y
esta pregunta fue muy dura al advertir que Caldas era una región que estaba prácticamente en blanco en el mapa del folclore colombiano, absolutamente. Por eso esa búsqueda implicó el estudio de toda la literatura y de toda la, digámoslo así, de la pedagogía que tenía yo a la mano en ese momento, los manuales de folclore, toda la parte teórica, para con base en esto tratar de hallar lo mío en mi región, para irme abriendo desde allí hacia Colombia. Uno de los principios que más me impactaron desde un principio fue: no hay pueblo sin folclore, no existe, todos lo tenemos. Entonces, ¿qué pasaba con lo nuestro? Bueno, de allí vino entonces una etapa de 6 años de hacerme todos estos cuestionamientos para que al final yo pudiera comenzar a entrar en ese proceso de acercarme a las fuentes de nuestra cultura, a las fuentes del folclore, e ir definiendo al fin y al cabo qué es el folclore. Aprovecho una experiencia de Henry Trejos, quien ha sido mi alumno a lo largo de 33 años, y es una de las personas que más capacitación me ha pedido, y yo lo he hecho con mucho gusto. Él, al cabo de muchos años, desde esa estadía conmigo en el grupo de danzas de Mindrumá, él quiso comenzar a buscar también inició esa inquietud de búsqueda, y entre otras cosas, él quiso dedicarse de una manera muy específica a la observación del traje, esta región muy especialmente del traje en Río Sucio. Me llamó muchísimo la atención el hecho de que empezó a registrar una serie de ejemplos y de atuendos que correspondían a lo que yo venía observando desde hace muchos años, y me sirvió mucho este trabajo de Henry porque pude comprobar la vigencia de los trajes. Pero él pronunció la siguiente frase cuando por primera vez empezó a mostrarme ese trabajo de reseña de trajes, y me dijo lo siguiente: todo esto para mí antes era invisible. Era invisible. Sin embargo, pasaba a mi lado y yo no me percataba de que ahí estaba pasando un traje, de que ahí estaba pasando un depositario de folclore, de que ahí estaba viviendo yo una cultura. Ahora, él no se limitó a eso, se limitó también a la gastronomía y a otra serie de cosas. Esto lo digo yo como un ejemplo de cómo nosotros, y me atrevo a decirlo, muy especialmente en zona andina colombiana, no somos conscientes de lo que tenemos. Por eso esa fue otra de las frases que a mí más me repitieron cuando yo comencé esta indagación mía sobre el departamento de Caldas. Nosotros no tenemos nada. Esa frase fue una de las que para mí fue muy dramática, como que no tenemos nada. Yo no puedo creerlo. Y efectivamente, a medida que yo comprobé ¿cómo pudiéramos decir? La poca funcionalidad o escasa funcionalidad de los manuales de folclore respecto a la realidad en mi región. Fue cuando yo realmente tuve que forjar mi propia teoría, y lo que yo les pueda decir en este rato, en estos minutos que vamos a tener, está guiado por una mirada teórica. Me asombra, no debiera asombrarme desde luego, porque así comencé yo hace más de 50 años, la cantidad de inquietudes, de dudas sobre qué es el folclore. Hasta la palabra misma está siendo en parte puesta en tela de juicio, que para qué utilizamos esta palabra, porque, bueno,
las razones que sean. Entonces, creo yo que a pesar de ser una situación tan específica, la del departamento de Caldas, con una historia que responde a lo que es su cultura tradicional, así sea diferente respecto a las realidades de otras regiones colombianas, me parece que puede ser de mucha utilidad. La orientación de si vamos a preguntarnos cómo se investiga un hecho folclórico, pues es que primero tenemos que aclarar qué es lo que nosotros entendemos como folclore, como hecho folclórico. Todas las preguntas que yo me hice durante 6 años hasta que por fin pude empezar a palpar lo que era invisible para mí antes. De ahí que yo comencé a darle al folclore de mi tierra la denominación de cultura secreta, porque para acceder a ese secreto se necesita una visión, una mirada, una actitud que al menos en mi región está demasiado parcializada a no valorar lo que una comunidad atesora. Me gusta mucho el tema, yo mismo propuse que habláramos un poquito de qué es la comunidad y qué es para mí la comunidad. Y eso está muy ligado a la otra pregunta clave, muy inteligente me parece esa pregunta: ¿cómo se investiga un hecho folclórico? Pues nos hemos acostumbrado en el mundo, sobre todo de la danza colombiana, a que lo que vemos en la escena es allí donde está el folclore. Y discutimos cómo se baila un bambuco, pero lo que estamos discutiendo es qué tan bonito baila un grupo el bambuco y qué tan bonito lo baila otro. Pero si nos encontramos con los alumnos originales de aquel pionero que fue el primero en hallar el bambuco en Colombia, es allí donde nos vamos a encontrar con las primeras discusiones. Es que el escobillado del bambuco no es así. Ahí nos encontramos con unas polémicas casi sin fondo, donde yo me baso muchísimo en lo que nos queda como testimonio de primera mano de aquel gran pionero que fue Jacinto Jaramillo, el primero en sacar a flote el bambuco colombiano como danza. Bueno, una de las primeras bases de las cuales yo parto es, por una parte, la definición misma de lo que es el folclore. Ya esta definición, inclusive agradezco mucho a Mauricio y a los amigos de folklore.net que ya la han vuelto a citar en nuestro chat, que es tan productivo, me parece a mí, basándose muy especialmente en esa síntesis que yo traigo en mi libro La danza folclórica en Caldas. Esa definición es para mí una herramienta, al igual que todos los demás aspectos de la teoría que yo he ido precisando, siempre de acuerdo a mi propio mundo, es decir, a una realidad que yo vivo aquí en este departamento de Caldas. La voy a repetir muy brevemente, y es que yo defino el folclore como la cultura tradicional y empírica propia de una sociedad. Y para mí están ahí los requisitos.